¿Querés saber más sobre la Fundación Astur? Ingresá en www.fundacionastur.com y entérate de todas las actividades que tienen para las personas mayores. Continuamos en Palabras Mayores con José María Pupo de Fundación Astur. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, gracias. Bueno, un placer tenerlo acá en Palabras Mayores. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar con usted y como veníamos hablando en otros programas, para aquellas personas que por ahí recién se están enganchando con Palabras Mayores, estuvimos hablando sobre la formación que da Fundación Astur en cuidados, ¿sí? En todas las tareas y las actividades que vienen realizando y llevando adelante, en los objetivos de la Fundación, en por qué se creó la Fundación en sí misma, y un tema interesante que me parece hablar con usted en torno a esto de los cuidados, ¿no? Y la formación de cuidados en la que han estado trabajando es sobre el modelo de atención central en la persona, ¿sí? De ACP, que tengo entendido que ustedes trabajan con ese modelo de valoración integral de la persona. Sí, te diría que eso fue una evolución que empezamos desde el inicio, porque en el inicio nosotros, quizá la diferencia era la formación con un tema que heredamos de la entidad que nos enseñó, que como te dije en aquella oportunidad eran los Camilos de España, que era la humanización de la salud, del cuidado. Y la humanización del trato. Exacto. Es decir, cuidar, pero cuidar con un sentido de humanización. Cuando en el inicio fuimos a los Camilos, lo que más me llamó la atención es que en la institución, la gente que trabajaba en la institución, cuando se encontraba en los pasillos con los adultos mayores que estaban cuidando, todos los empleados sabían el nombre del adulto mayor. Entonces, ¿cómo le va doña Juana? ¿Cómo está su hijo? Eso fue lo que más me llamó la atención. Cómo tenían un especial cuidado en acercarse al adulto mayor. En conocerlo, en saber su historia de vida. Cuál era su entorno, su familia, etc. Eso fue lo de entrada lo que nos marcó. Después, cuando nos acercamos a los LPM, vos te das cuenta que primero que nada hay una gran distinción. Los centros que son como empresas, que tienen como fin el lucro, ahí hay más o menos 16.000 personas adentro de esas instituciones que tienen como fin lucro, pero hay también hogares de ancianos que son de colectividades, de religiosas, que son más o menos unos 3.000 y algo, que no tienen fin de lucro. Entonces hay una diferencia importante. Nosotros nos estamos preocupando también de la gestión, principalmente de los hogares, que en general están dirigidos por personas muy adultas, que fallan en el gerenciamiento y por lo tanto tienen dificultades económicas y eso se refleja después en el cuidado. Claro. Así que ahí hay una gran diferencia entre unos y otros. Cuando se acerca a alguien a llevar a un adulto mayor a una entidad como esta, que es el nieto, el hijo, el sobrino, el cliente, los primeros que tienen fines de lucro, el cliente es el familiar, no el adulto mayor. Claro. Entonces ahí ya tenés un problema, porque supongamos el nieto le dice, yo quiero que lo traten de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Nadie le pregunta al adulto cómo quiere que lo trate. Claro. Le pregunta al nieto. Entonces ahí ya tenés un primer problema. Atención central a la persona, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en lugar de estar centrada en lo que vos ofrecés,
ofrecemos clases de gimnasia para adultos, ofrecemos, yo qué sé, clases de yoga, de, no sé, actividades culturales, música, esto, el otro, que son los servicios. Vos te centrás en qué quiere el adulto mayor. Es más complejo, claro, es más difícil. Pero por lo menos le preguntaba, ¿a usted qué le gustaría hacer? Claro. ¿Estás preocupado de su intimidad, de su personalidad, de su variación? A no todos les gusta lo mismo. Eso te diría que, yo no soy un experto, yo dirijo Astur, pero eso es lo que yo te diría que es lo principal de atención centrada en la persona. Hacia ahí vamos. Y hacia ahí las entidades, los LPM, están tratando de visualizar su futuro. Ese es un poco lo que estamos en este momento en ese tema. No sé si te contesté lo que... Sí, perfecto. ¿Y qué opina respecto a, bueno, toda esta situación de las personas mayores que están bajo la línea de pobreza, ¿no?, actualmente? Mira, si la medición de la pobreza vos la haces por los ingresos, los niños son los más desfavorecidos, los niños chicos. Es decir, hay una frase que es, en Uruguay la pobreza tiene cara de niño, que es cierta, pero hay que tener cuidado con esa frase, la conclusión de esa derivación de esa frase. Porque lo que en el fondo habría que preocuparse son las carencias, las necesidades insatisfechas que tiene la vida en el correr de los años. Cuando uno es niño recién nacido, la necesidad es la alimentación y la parte médica, la medicina. Ya es un poco más grande, la necesidad más importante es la educación. Si seguís en la vida de la persona, es la educación y el trabajo, hasta terminar en el cuidado y la parte médica. Exacto. El niño, sí hay muchos más niños pobres que ancianos pobres, porque el anciano en Uruguay, mal que mal, todos, o casi el 90% de los habitantes tienen una jubilación o una pensión, entonces tienen un ingreso. Si vos lo medís por el ingreso, eso te derivaría que las personas mayores no son pobres y que los niños que no tienen ningún ingreso son más pobres. Pero el que es pobre es el entorno. Los niños son pobres porque las madres son pobres. Y como en Uruguay hay muchas madres jóvenes, monoparental el entorno, sí es cierto que los niños son pobres, pero porque son pobres del entorno. Entonces eso se termina en un problema de la pobreza. Hay que ver cómo se lucha contra la pobreza, no contra la pobreza en los niños, contra la pobreza en general, contra la pobreza de un barrio o de un grupo. Exacto. Y eso es muy difícil. Por eso yo en la anterior tiene algo que ver. Te decía que para la lucha contra la pobreza lo primero es crecer. Si no, va a ser muy difícil eliminarla. Igual es muy difícil, pero lo primero que hay que hacer es ver cómo el país que empieza a tener tasas de crecimiento un poco mejores que las 1 y algo que tenemos. También exactamente, no sé, yo siempre digo digo no sé que... si contesté tu pregunta, pero... Sí, por supuesto que sí. Yo siempre digo que la pobreza está en la mente y no en el bolsillo de las personas. Si las personas logran tener un cierto nivel educativo, si el Estado les brinda herramientas para que las personas mantengan un autodesarrollo tanto personal, ¿no?, como justamente hablando de la integridad de las personas, para que tengan un autodesarrollo personal, ¿no?, tanto como persona como profesionales. Yo creo que ese puede ser un gran camino
erradicar la pobreza del país, obviamente atendiendo a la persona en sí misma, al ser humano en sí mismo, y más allá de todo el entorno económico, ¿no? Y creo que hay que empezar con los bueno, obviamente, ¿no? Con todos los niños, por supuesto, del país, teniendo planes educativos, por ejemplo, donde se empiece a atacar esto del desarrollo personal, ¿no? de las personas. Sí. Es muy amplio, no voy a entrar en detalle de todo lo que pienso. El mundo es injusto, hay mala distribución, no ha encontrado la forma de hacerlo, pero la mezcla es un poco la ayuda para darle iguales oportunidades a todos. Exactamente. Todos nacemos desnudos. Exacto. Nacemos iguales, pero uno nace en un lugar mejor que otro. Es una realidad que no todos tienen las mismas oportunidades. Y eso es lo que hay que generar y potenciar y crear. Sí, y también es cierto que el esfuerzo individual después en algún momento cuenta. Exacto, no solo a eso me refería. Sí, exacto. Sí, es importante que, que el Estado pueda brindarle las garantías a las personas justamente para mantener esa igualdad de oportunidades. Creo que va por ahí, ¿no? Para poder atacar lo que es la pobreza en todas las edades, en la parte de los niños, por supuesto, y también de las personas mayores. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Palabras Mayores en el día de hoy. Siempre es un placer tenerlos acá junto a nosotros, a usted y a la Fundación Astur. Muchas gracias a ustedes. Ojalá, no sé, hayamos aportado algo, aunque sea mínimo, para este grupo etario que nos preocupa, ¿no? Sí, claro que sí. Siempre es de suma utilidad todos los aportes que nos están trayendo al programa y con todos estos temas súper innovadores también, que la verdad es que es la primera vez que hablamos en Palabras Mayores de todos los ciclos que tenemos puntualmente sobre las personas mayores vulnerables que están bajo la línea de pobreza. Así que muchas gracias. Continuamos con más Palabras Mayores.